La mayor parte de los analistas contemporáneos de la política internacional están de acuerdo en señalar, en términos generales, que la soberanía del Estado-nación se ha ido erosionando al paso de los años, en la medida en que el mundo se ha ido interrelacionando a través del comercio, las finanzas, la inversión y las comunicaciones internacionales. En efecto, el concepto jurídico-político de soberanía, tal y como fue expuesto por sus expositores originales, reflejaba una realidad social, económica y política distinta a la de hoy en día y a la cual se había llegado a través de un proceso histórico de integración nacional que había tardado siglos en conformarse. Para todos estos tratadistas y sus continuadores, la característica definitoria de soberanía es la supremacía e independencia de la autoridad del monarca o del Estado, sin más limitación que la soberanía de los otros estados y por ende la que le marca el derecho internacional. Este concepto jurídico-político de la soberanía ha trascendido hasta hoy en día, de aquí que la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, se basa en el principio de la igualdad jurídica de los estados y conforme a este otorga el voto igualitario para todos los países miembros en la Asamblea General. Sin embargo, la sanción otorgada por las Naciones Unidas al principio de igualdad jurídica de los estados no refleja la realidad política del mundo actual. La distribución real del poder entre las naciones es muy distinta. Baste recordar que el mundo está formado por países ricos y por países pobres, por países poderosos y por países débiles. De aquí que el principio de igualdad jurídica de los estados no sea sino una norma y en forma más realista, simplemente una aspiración. Cuando los padres del concepto de soberanía desarrollaron su teoría, vivían una realidad política distinta. Se enfrentaban a un fenómeno nuevo que había surgido de la realidad histórica, el nacimiento en Europa del Estado-nación. Con el desmembramiento del Sacro Imperio Romano, surgieron los primeros reinos integrados e independientes, cuyos soberanos ejercían un control político real en sus territorios y sobre sus poblaciones. Su poder real era el resultado de su propia victoria frente al imperio y frente a los señores feudales, o sea, una independencia real en lo interno y en lo externo. Solo quedaba por resolver el reconocimiento mutuo de este hecho por parte de los otros monarcas. De aquí su preocupación por regular estas relaciones entre soberanos y de aquí también el nacimiento del derecho internacional. Por otra parte, los reinos centralizados que sustituyeron al sistema feudal en la etapa de transición al Renacimiento surgieron también de una realidad socioeconómica que tardó siglos en conformarse. Esta realidad fue la nación, comunidad homogénea en lo social y en lo cultural, y de autoconsumo en lo económico. El sistema de autoconsumo económico no era el resultado de políticas autárquicas, ni tampoco una verdadera autosuficiencia, sino que reflejaba más bien una carencia real emanada del atraso económico y tecnológico, y de la pobreza del comercio internacional. Sin embargo, el sistema de autoconsumo le daba al Estado-nación de aquella época un alto grado de cohesión e independencias económicas. El desarrollo del comercio internacional y la revolución industrial empezaron a minar las bases de la soberanía del Estado-nación europeo. Los estados empezaron a especializarse en la producción de ciertos satisfactores, los cuales fueron puestos a la venta en el mercado internacional y con el producto de esto compraron a su vez artículos de otros países. La autosuficiencia empezó así a ceder el paso a la interdependencia o a la dependencia según sea el caso, puesto que muchos de estos productos de importación eran satisfactores de necesidades básicas que los países habían dejado de producir total o parcialmente, o que tratándose de bienes industriales de nueva creación, no se producían internamente. A su vez, se hizo necesario exportar cada vez más a efecto justamente de poder importar los bienes que no se producían internamente. Mientras esto ocurría en Europa, los grandes vacíos de poder, constituidos por África, Asia y lo que hoy es América Latina, para cuyos habitantes los conceptos de Estado-nación y soberanía eran ajenos a sus culturas, empezaron a ser conquistados por los herederos de los primeros reinos centralizados e incorporados a la división del trabajo que trajo consigo el desarrollo del comercio internacional. De aquí que la llamada interdependencia económica mundial se haya presentado históricamente desde un principio con un carácter asimétrico y desigual. En el siglo XIX, las grandes metrópolis coloniales empezaron a exportar capital a más de bienes manufacturados, con lo cual se inicia el proceso completo de internacionalización de la economía mexicana. En conclusión, puede decirse, por una parte, que la soberanía o plena independencia de los estados no existe hoy en día en un sentido original, al haberse erosionado las bases político-económicas que la sustentaban. Por otra parte, la plena independencia ha cedido el paso a un proceso creciente de interdependencia entre las naciones industrializadas, pero aún entre ellas, este proceso ha sido desigual. Finalmente, las llamadas naciones de economía periféricas no pueden ser consideradas como parte de este proceso creciente de interdependencia. Estas naciones fueron más bien incorporadas a la economía internacional
en un papel subordinado, por lo que más bien son dependientes que interdependientes. En los pasados decenios, cuando se inicia el proceso de contracción e inflación de las economías de los países industriales, y más concretamente a partir de la llamada crisis de los energéticos, que surge con el embargo petrolero árabe de 1973, el concepto de interdependencia vuelve a cobrar importancia entre los analistas de las relaciones internacionales. Así, varios autores empiezan a aplicar el concepto para explicar el grado de compenetración al que ha llegado el mundo por la creciente interrelación, así como la influencia o el impacto recíproco que fenómenos de carácter interno tienen a ejercer sobre terceros países. En efecto, hoy día estamos atestiguando, por ejemplo, cómo el fenómeno de la inflación se ha internacionalizado a través del comercio y las finanzas internacionales. Sin embargo, muchos de estos analistas han llevado el concepto aún más lejos, sugiriendo que la estructura del poder mundial se ha transformado al grado de que todos los estados, incluyendo a las grandes potencias, son interdependientes o igualmente vulnerables entre sí. Esto es, sin duda, una exageración, y al parecer nace de la errónea interpretación del término interdependencia, que estrictamente significa lo siguiente: mutua dependencia. Dependencia, por su parte, significa sujeción o subordinación, de tal suerte que interdependencia quiere decir subordinación mutua. No es necesario sino echar mano del sentido común para darse cuenta que hoy en día no existe una estructura política internacional de mutua subordinación. Vista esta contradicción, algunos analistas prefieren referirse al fenómeno como una interdependencia asimétrica, queriendo decir que la mutua dependencia no es igual para todos los estados. Esto parece estar más cerca de la verdad, aunque en cierto sentido sea un contrasentido lingüístico. Otros autores, como el mexicano Jorge Bustamante, prefieren referirse al fenómeno como interacción, lo que estrictamente significa influencia recíproca y en todo caso refleja mejor la realidad, ya que deja lugar para matizar conforme al grado de influencia que algunos fenómenos nacionales ejercen extraterritorialmente. Tal vez sería más apropiado recurrir a términos como compenetración, que da lugar también a establecer diferencias de grado. Visto en esta forma, se puede admitir que en efecto ha habido una evolución notoria de la estructura política internacional, particularmente durante los últimos decenios. La estructura bipolar que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la concentración de poder en solo dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se dio el paso a una estructura que tendió a ser multipolar o plural ávida, contando la redistribución relativa del poder económico mundial. China, Francia, Alemania y Japón, y en menor medida Gran Bretaña e Italia, habían ganado en independencia política vista su recuperación económica. Este es un hecho que no necesita demostración. Es verdad también que los países exportadores de petróleo avanzaron en la escala de influencia política internacional, al controlar en medida importante el mercado de un satisfactor de gran demanda internacional, dada su escasez relativa y su carácter de bien estratégico económico y militar. Sin embargo, para la mayor parte del resto de países, la brecha respecto de las grandes potencias se ha mantenido igual o incluso se ha ensanchado. Lo que en realidad sucedió es que al haber terminado la Guerra Fría, permitió un mayor grado de flexibilidad y diversificación en las relaciones internacionales de estos países, lo cual en cierta forma atenuó la subordinación político-ideológica, mas no la dependencia económica respecto de las grandes metrópolis. La impresión que dejó en ese entonces en varios analistas el proceso hacia la multipolaridad política internacional, el final de la Guerra Fría, y más concretamente el embargo petrolero árabe, los llevó a concluir un tanto prematuramente que la interdependencia de los grandes países industriales era susceptible de ser extendida a las relaciones de estos con algunos países medianos que no eran, necesariamente, exportadores de petróleo. Este es el caso de las relaciones México-Estados Unidos, aún antes de que el primero se convirtiera en exportador importante de petróleo. Así, varios autores particularmente norteamericanos, influidos por las repercusiones que los distintos fenómenos o políticas internas de cada país tienen al otro lado de la frontera, han llegado a la conclusión de que las relaciones entre México y los Estados Unidos se dan en un marco o estructura de interdependencia. Algunos de estos autores entienden interdependencia en un sentido socioeconómico amplio, queriendo significar el impacto o repercusiones que los fenómenos o las políticas internas tienden a tener en el otro país. Otros la entienden como elementos o palancas de negociación en mano de cada uno de los gobiernos, sin negar que el grado de interacción entre ambos países ha llegado al punto de que lo que sucede en ambas sociedades o las políticas que adoptan cada uno de los gobiernos tiende a tener repercusiones al otro lado de la frontera. La interdependencia entre México y los Estados Unidos es francamente asimétrica, en favor del segundo país, o más bien dicho, que las relaciones entre México y los Estados Unidos
se dan dentro de una estructura de dependencia del primero respecto al segundo. Es verdad, por ejemplo, que la alta tasa de crecimiento demográfico de México, combinada con la estrategia de crecimiento económico que ha venido premiando el ahorro de mano de obra, tiende a incrementar el desempleo y el subempleo, y por lo tanto repercute en la migración de nacionales hacia los Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que las repercusiones socioeconómicas se den con igual intensidad para México que para los Estados Unidos, ni que el grado de amplitud sectorial o geográfica de la repercusión sea igual para ambos países. Por ejemplo, es obvio que la contracción y la inflación actuales de la economía mexicana tienen una escasa influencia en los Estados Unidos, y en todo caso, su escaso efecto se deja sentir únicamente en ciertos sectores de la economía o regiones del país, como es el caso de las ciudades cercanas a la frontera. Caso diferente es el de la contracción e inflación de la economía norteamericana, cuyos efectos se dejan sentir en México con peso extraordinario a través de muchas vías y que tienden a afectar la economía general del país. Lo asimétrico de la relación entre ambos países es también clara si la entendemos en el sentido de la posición negociadora que guarda cada uno de los gobiernos respecto del otro, vistas las cartas que cada uno de ellos puede esgrimir en la mesa de negociaciones.